Ciclo celular. Es un conjunto de eventos que realiza la célula para crecer, replicar ADN y dividirse en dos células hijas o más. Tiene dos etapas: la interfase, donde está la fase G1, donde se encarga de hacer más orgánulos y crecer, además de realizar sus funciones metabólicas normales. Luego la fase S, donde la célula replica su ADN. Luego la fase G2 o intervalo 2, donde continúa creciendo, distribuye su contenido y se prepara para la fase M. Fase M, mitosis y meiosis. En la mitosis, la célula madre se divide en dos células hijas idénticas, y en la meiosis es el proceso de reproducción sexual llamados gametos, donde están los masculinos y los femeninos. Es el proceso en el cual una célula madre se divide en dos células hijas idénticas. Profase. En la profase, la cromatina se condensa y los cromosomas se hacen visibles. Los centriolos se separan y los usos acromáticos se forman. También la membrana nuclear empieza a desaparecer. En la prometafase, el núcleo desaparece totalmente y los usos acromáticos se conectan a los cinetocoros de los cromosomas. Segundo, metafase. En este proceso se da la alineación de los cromosomas en la línea ecuatorial, o sea, en el centro de la célula. Tercero, anafase, es la separación de las cromátidas, o sea, es el movimiento de las cromátidas a los polos opuestos de la célula. Luego está la telofase, que es la descondensación de los cromosomas a cromatina para dar lugar a dos nuevos núcleos. También está la división del citoplasma para dar lugar a dos células hijas nuevas. La meiosis. La meiosis es el proceso mediante el cual ocurre la división celular especializado que ocurre en organismos eucariotas y que da lugar a la formación de células sexuales como los óvulos y los espermatozoides. Su importancia. La importancia de la meiosis radica en la generación de la variabilidad genética en las poblaciones, ya que durante el proceso de recombinación genética se mezclan los genes paternos y maternos. Fases. La meiosis consta de dos divisiones celulares sucesivas llamadas meiosis I y meiosis II, cada una de las cuales consta de fases similares a las de la mitosis, como la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Empecemos con la profase 1. La profase 1, los cromosomas homólogos se aparean y se cruzan. ¿Qué pasa aquí? Se hace un entrecruzamiento e intercambian ADN. Metafase 1. Se alinean los cromosomas del núcleo. Los pares de cromosomas homólogos se alinean en el plano ecuatorial del centro celular. La anafase 1. La anafase 1, los cromosomas homólogos se separan hacia los polos opuestos. Interviene el uso acromático. La telofase 1. La telofase 1 es donde ocurre la creación de las dos células hijas. Las células resultantes son haploides, llamadas cariocinesis y citocinesis. Ahora miraremos la meiosis 2. Esta, al igual que la meiosis 1, tiene 4 fases. La profase 2. Los cromosomas se condensan, las membranas nucleares se desintegran y los centriolos de esta se duplican y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. La metafase 2. Las cromátidas hermanas se alinean, se preparan para separarse en la siguiente fase. Anafase 2. Las cromátidas hermanas se separan y van a los polos opuestos. Telofase 2. Se forma un nuevo núcleo. La ovogénesis. ¿Qué es? Es el proceso en el que las ovogonias se convierten en ovocitos maduros, y tiene lugar en los ovarios. La producción de estas células cesa a partir del tercer mes de desarrollo intrauterino. 1. La ovogonia, la célula germinal inicial, se divide por mitousis para producir dos oocitos primarios. 2. Cada oocito primario entra en la meiousis y, produciendo un oocito secundario y un primer cuerpo polar durante la telofase de la meiousis y 3. El oocito secundario es el que eventualmente se convertirá en el óvulo maduro. 4. El primer cuerpo polar generalmente permanece en una fase de pausa o degenera.
ya que su función principal es deshacerse de la dotación cromosómica adicional. 5. Durante la meiosis II, el oocito secundario se divide, dando lugar a un óvulo maduro y un segundo cuerpo polar. La espermatogénesis es el proceso de formación de espermatozoides en los testículos. Se lleva a cabo en varias etapas dentro de los túbulos seminíferos de los testículos. Espermatogonias son las células madre germinales que se encuentran en la capa basal de los túbulos seminíferos. Se dividen por mitosis para mantener la población de células germinales. Espermatocitos primarios. Las espermatogonias se transforman en espermatocitos primarios que experimentan la meiosis y formando dos células hijas llamadas espermatocitos secundarios. Espermatocitos secundarios. Los espermatocitos secundarios pasan por la meiosis II, produciendo 4 espermátidas haploides. Espermiogénesis. Las espermátidas se transforman en espermatozoides a través de la espermiogénesis, que incluye cambios en la morfología y la adición de características como el flagelo y la cabeza con el núcleo. Espermatozoides maduros. Finalmente, los espermatozoides maduros se liberan en los túbulos seminíferos y se transportan a través del epidídimo para su maduración funcional antes de ser eyaculados durante la actividad sexual.